Cordial saludo, respetado doctor y compañeros, mi nombre es Nikiret Pérez, pertenezco al grupo 103 de Pensamiento de Sistemas. A continuación daré respuesta a las preguntas orientadoras en el siguiente mapa conceptual. Fase 3, vertiente de la complejidad del pensamiento. Inicialmente tenemos ¿qué es complejidad? Es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Se debe complementar un pensamiento que separa con un pensamiento que reúna. Generalmente, refiere a dos situaciones bien concretas. Por un lado, al conjunto de características de lo que se encuentra conformado por muchos elementos se lo designa con la palabra complejidad. El mejor ejemplo que podemos dar para entender esta referencia es la del rompecabezas. El hecho de que esté compuesto por varias piezas, mil en algunos casos muy sofisticados que se pueden hallar en el mercado, es lo que le otorgará al juego la complejidad que mencionábamos. Y por otro lado, cuando una determinada cuestión que se nos presenta, por ejemplo, un ejercicio o una situación, se caracteriza por su dificultad y calidad de difícil y complicado, también se suele usar el término complejidad para referirse a la mencionada cuestión. Como segunda pregunta tenemos qué es enfoques sistémicos y sus aplicaciones. Es una orientación sistémica para definir problemas y oportunidades y desarrollar soluciones, el estudio de un problema y la formulación de una solución. El enfoque de sistemas también se puede decir que es una forma ordenada de evaluar una necesidad humana, de índole compleja y consiste en observar la situación desde todos los ángulos y determinar los elementos distinguidos en el problema. La relación de causa y efecto que existe entre ellos, las funciones específicas que cumplen en cada caso, los intercambios que se requerirían entre los recursos una vez que se definan. El enfoque de sistemas concibe la organización como un sistema unido y dirigido de partes interrelacionadas que tienen un propósito y está compuesto por partes que se interaccionan. Plantea que la actividad de un segmento de la organización afecta en diferentes grados de la actividad de todos sus segmentos. Sus aplicaciones. Las personas, los equipos y las organizaciones que logran desarrollar la capacidad de alternar entre la manera lineal y sistémica de pensar obtienen una marcada ventaja competitiva respecto a quienes solo se limitan a pensar respuestas de tipo lineal. La número 2, conocimiento de procesos de cambio a lo largo del tiempo en vez de momentos estáticos en el tiempo. El pensamiento sistémico se apoya de la participación de todos los integrantes de una organización, aportando la mayor cantidad posible de la perspectiva para proponer soluciones entre las partes sin perder una visión del todo. En el instante en que los componentes de una organización empresarial sean capaces de ver las interacciones del sistema organizacional, es posible retroceder al pasado para identificar el origen de los problemas que atañen a la organización, ya que entonces se comprobará cómo los cambios generados en una parte del sistema se manifestaron en todos los elementos, lo cual permitirá encontrar los puntos de apalancamiento que consigan mejorar la organización. Y como última pregunta tenemos qué es el enfoque reduccionista y sus aplicaciones. Tiende a la subdivisión cada vez mayor del todo y el estudio de esas subdivisiones. Busca estudiar un fenómeno complejo, reduciéndolo al estudio de sus unidades constitutivas de modo que podamos explicar el fenómeno complejo a través del estudio individual de uno de sus constituyentes. Este enfoque estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos o partes componentes. En este enfoque se trata de explicar que las ciencias o sistemas para su mejor entendimiento, divididos a un grado tan elemental, separados de tal modo que facilitarán su estudio a un nivel tan especializado. Como ejemplo podemos citar la biología, divididos por ejemplo en citobiología, microbiología o la virología, que son ciencias más especializadas de la biología. Este enfoque busca desmenuzar tanto como se pueda lo que se esté estudiando. El enfoque reduccionista busca estudiar un fenómeno complejo, reduciéndolo al estudio de sus unidades constitutivas
a modo que podamos explicar el fenómeno complejo a través del estudio individual de uno de sus constituyentes. Sus aplicaciones tenemos: separa el objeto en diferentes partes y repetir la operación sobre cada elemento perteneciente. Y el objeto de estudio goza de una libertad esencial, separados de su contenido. Gracias. Bendiciones.